Dios más que una sola cosa: aceptar a Jesucristo, su Hijo, como su Salvador. Es lo único que podemos hacernos para acercarnos a Dios. Ok, regresamos. ¿Qué Dios hizo? Oíd. Dios está buscando al pecador. Dios está buscando a su pueblo. Pero hay algo interesante aquí. Dios no empieza a hablar a su pueblo primero. ¿Por qué? Note esto. Oíd, cielos, y escucha tu tierra. Porque habla Jehová. Otra vez. Oíd. Dios está... ponme atención, escúchame. ¿Por qué? Porque voy a hablarte. Porque voy a decirte algo importante. Pero fíjense a quién toma, amados hermanos. Amado, escucha. Fíjese quién toma de testigos. El cielo y la tierra. Dios dice: yo creé este cielo y esta tierra. Este cielo y esta tierra obedecen mi mandato. Para lo cual yo los creé, yo los hice. Ellos me obedecen. No han dejado de obedecerme. La tierra, yo mando la lluvia y la tierra produce. Es obediente a mi voz, a mi mandato. Pero dice ahora, escúchenme, pónganme atención. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿De quién está hablando? Dios está hablando de su pueblo. Dios dice: yo saqué a Israel de Egipto. Lo tomé, lo saqué de Egipto. A Israel, lo compré. Pagué el precio. Pagué sangre por mi pueblo. Y le enseñé mi mano de poder a mi pueblo. Y pagué un precio por mi pueblo. Lo rescaté. No solamente lo formé, lo hice que se creciera, que se multiplicara. Después de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, dice Dios, no. Lo engrandecí, lo hice grande, lo hice numeroso, cumplí mi promesa. Dios dice, según le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, cumplí mi promesa. Dios dice, cuando lo rescaté, todavía cumplí esa promesa de rescatarlo. Lo rescaté de la esclavitud de Egipto, un tipo de la esclavitud del pecado. Lo sacó de Egipto, lo compró con sangre. Dice la Biblia que Dios le dijo Dios le dijo a Moisés que tenían que matar a un cordero. Y este cordero tenía que ser sin mancha y perfecto. Tenía que haber ciertos días que lo tenían que vigilar, cuidar, para saber que este cordero estuviera sin mancha y perfecto. Y tenía que hacer un sacrificio en esa noche. Y esa noche tenía que morir, ser sacrificada un animal perfecto, sin mancha, sin defecto. Y esa sangre de ese animal tenía que ser puesta en las puertas, en los dinteles, en los marcos de las puertas de cada familia hebrea. En cada familia hebrea tenía que ser puesta esa sangre. ¿Por qué? Porque la sangre identifica que había sido ya sacrificado un cordero, un sustituto, alguien que había pagado ya el precio. Ese cordero nos apunta a Jesucristo, nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo tipificado ahí en el cordero. La sangre tenía que ser derramada y puesta en cada puerta. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte, cuando pasara, viera la sangre y no podía entrar. No tenía la autoridad, no tenía la facultad, no tenía el poder. Dios le puso un límite donde veas ahí, no puedes entrar. Y sin lugar a duda lo hizo, porque todo el pueblo de Israel fue salvo de la muerte y fue rescatado de la esclavitud de Egipto. ¿Sí se da cuenta? Cómo Dios está poniendo ahí el evangelio en lo que vemos de el rescate de Egipto. Dice ahí en Isaías capítulo número 1, versículo número 2, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios dice, los rescaté, los compré en Egipto, los rescaté con sangre. La sangre de los corderos fue derramada y Dios los rescató. Pero ¿qué dice Dios? Ellos se rebelaron. Oh, mis amados hermanos, cuando yo me estaba preparando para este mensaje, cuando estaba leyendo estos pasajes, yo tuve que detenerme y hacer en oración y pedirle a Dios perdón por mis pecados y por el perdón por los pecados del pueblo de Israel. La verdad, hermanos, yo no terminé de leer este capítulo y fui quebrantado. Y hermano, cuando vemos, hermano, cómo Dios anuncia juicio, nuestra alma debe de venir a quebrantamiento por aquellos que Dios va a castigar.
Dice el versículo 3, ¿por qué? El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Ahora Dios pone de ejemplo a los animales. Y Dios dice, yo creé a ellos y ellos me obedecen. Ellos saben quién los creó. Pero Dios dice, Israel no entiende. Y ahí está el dolor de Dios plasmado en su palabra hacia su pueblo. Israel no entiende. Dios, mis amados hermanos, a nosotros que leemos la Biblia y que por su gracia, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, entendemos que no hay otra manera, si no recibimos a Cristo, a Jesucristo como el Salvador nuestro, no hay otra manera de ser rescatados de la condenación del infierno. ¿Entendemos nosotros eso? Podríamos ponernos en la perspectiva del profeta Isaías, viendo a su pueblo que está rebelándose contra Dios, que Dios una y otra vez le dice, escúchame, quiero rescatarte, quiero salvarte. Pero dice, Israel no entiende. Yo, tu creador, quiero ser tu redentor, pero no entiendes. Y hermano, la verdad, eso es un dolor tan grande, que el amor de Dios habla, y Dios busca la manera de acercarnos a Él, pero nosotros le rechazamos. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando acerca de Israel no entiende, no tiene conocimiento? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice acerca de eso? Israel no entiende, no tiene conocimiento. Deuteronomio 32, versículos 6 y 9. Deuteronomio 32, por favor. Versículo 6 dice, así pagáis a Jehová. Así pagáis a Jehová. Y luego Dios dice una palabra muy fuerte. Pueblo loco y ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de las muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando te hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites a los pueblos, les dio al pueblo de Israel heredad y les repartió por heredades la tierra de Israel, dice, estableció límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo y Jacob la heredad que le tocó. Dios dice, así pagáis a Jehová. Dios dice, no puedo entender. Dios dice, mi corazón está quebrantado, no puedo entender por qué mi pueblo no reacciona. ¿Por qué mi pueblo no entiende que lo amo, que quiero rescatarlo? Y aún así no me conocen. Recuerda que algunos dice el Nuevo Testamento que le van a decir a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, Señor, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Y qué les va a decir el Señor Jesús? Apartaos de mí, no os conozco. Qué tremendo, mis amados hermanos, eso nos debería de quebrantar. Es una imagen tremenda del juicio que Dios va en ese momento a traer a su pueblo. Y le va a decir, no te conozco. Él va a decir, pero ¿cómo? Si somos tu pueblo. Dios va a decir, no veo la sangre de mi hijo en ti. No veo la sangre del Cordero perfecto en ti. ¿Dónde está? No veo la sangre del Cordero perfecto en ti. Y Dios le va a decir, apartaos de mí, no os conozco. ¿Por qué si es el pueblo de Israel? Sí, pero no tiene la sangre del Cordero puesta en su corazón. El ángel de la muerte puede hacer y deshacer con ellos. Oh, mis amados hermanos, Romanos, Romanos capítulo 1, versículo número 21. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, el pueblo de Israel, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Romanos 1, 21.
Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? ¿Qué enseña el judaísmo? Salvación por obras. El pueblo de Israel, el judaísmo les enseña a ellos la salvación a través de las buenas obras. Hace unos días vino una persona aquí de Israel y un amigo de nosotros estuvo con él y estuvieron aquí en varias partes de la ciudad y estuvieron aquí visitando los lugares principales y conviviendo de unos asuntos en la sinagoga y en otros lugares. Y nuestro amigo nos compartió, él es cristiano, es un hebreo cristiano, acerca de la situación, ¿verdad? Que ellos piensan, que ellos creen, en dónde basan ellos su fe, a varias personas con las que tuvo oportunidad de trabajar en unos días que estuvo aquí esta persona de Israel. Él nos comentó que la mayoría que va la gente en la sinagoga no es gente que busque a Dios, que no creen en Dios. Hay muchos que son ateístas, la mayoría. Van por muchas razones, pero es muy poco el número que va buscando a Dios, o que cree en Dios. Y la verdad, déjenme decir, la mayoría en este país se dice cristianos, pero están muy lejos de ser cristianos. Le preguntamos, ayer estábamos visitando a una anciana también una hermana de la iglesia, que tiene ya más de 2 años en cama, y ella, preciosa hermana, lee su Biblia, ora, a pesar de estar en esa condición de parálisis de su cuerpo, y ya no se da, sigue orando, confiando en el Señor, intercediendo en oración. Pero tuve la oportunidad ayer de hablar con una de sus hermanas, son gente de la tercera edad, y le pregunté, ¿usted cree en Dios? Y me dice, no, sí, yo sí creo en Dios. Cuando estaba pequeña me bautizaron, cuando no había la oportunidad me bautizaron. Y la gente se le pregunta y dice, sí cree en Dios. Pero le leí los versículos del plan de salvación y me dice, no, sí, a la iglesia había un coro muy grande, yo me acuerdo cuando estaba chiquita. Pero le pregunté, ¿usted cree en Dios? No, sí, es que la iglesia cuando íbamos, y la gente se dice cristiano porque un día fueron a una iglesia, un día llevaron y prendieron una vela. Y me temo decirles que el judaísmo también enseña lo mismo, religión. Los judíos van a decir, es que yo hacía repeticiones de oraciones. Ellos tienen libros que repiten oraciones. En eso se basan. La oración de un rabino. Rabino es maestro, de un maestro del judaísmo. Pero Dios dice, no me conocieron. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios. Y sí, Dios los escogió a ellos para que fueran que dieran testimonio de Él. Pero ¿qué dice un judío en Romanos? Saulo, un judío, dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. ¿Qué está diciendo, hermano Jonathan? Estoy diciendo que el pueblo de Israel está perdido. Y que el judaísmo, su religión principal, les enseña salvación por obras. Estoy diciendo que así como el profeta Isaías predicaba en aquel entonces, hoy en día predicamos lo mismo. Juan el Bautista predicó, arrepentidos. Nuestro Señor Jesucristo, el primer mensaje que pronunció sus labios en su ministerio fue, arrepentidos. ¿Y cuál es el mensaje que debemos de predicar hoy en nuestros días? Al judío primeramente y a cada persona y a usted que nos está escuchando es arrepentidos. ¿Cuál es el mensaje que está aquí? Arrepiéntete. Estás en pecado. Versículo 4, vea lo que dice. Regresemos a Isaías 1:4. Abra su Biblia y regresemos en Isaías 1:4. Oh gente pecadora. Dios le está diciendo a su pueblo
o gente pecadora, pueblo